Bien, muy buenos días a todos, profesor, compañeros, compañera. Estoy muy complacido de compartir con ustedes este tema, los egipcios, como pueden observar en pantalla. Pero antes de darle entrada a mi exposición, quiero compartir con ustedes esta frase. Egipto es el don del Nilo. Esta frase fue dicha por el historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C., tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental. Heródoto, Egipto es el don del Nilo. Pero aquí abro una interrogante. ¿Qué quiere decir esta frase? El río Nilo es un río dador de vida, fuente inagotable de recursos y principal vía de comunicación. El ritmo de sus crecidas marcó la vida de quienes habitaban a sus orillas. Para que se pueda entender esto, el río Nilo provocaba inundaciones cerca de la tierra desértica, permitiendo que se pueda cultivar por causa de las inundaciones, valga la redundancia, y promover y proveer campo para la agricultura y la ganadería. Sin las inundaciones del río, o en pocas palabras, sin el agua, es imposible que una cultura pueda sobrevivir. En pocas palabras, las inundaciones del río, o sin las inundaciones del río Nilo, Egipto no se hubiese desarrollado como cultura. Creo que es importante, si vamos a hablar sobre Egipto o sobre los egipcios de manera particular, saber dónde está ubicado este país. Como pueden observar, a su izquierda está el continente africano, recordando que el globo terráqueo en el planeta hay 5 continentes. El más grande es Asia, después le continúa América, el continente en el cual nosotros vivimos aquí en el Caribe, después está África, Europa y Oceanía. África es el tercer continente más grande del globo terráqueo, más grande del planeta. Y Egipto está ubicado en el extremo noreste de África. No sé si pueden ver una flecha en pantalla. Donde esté esa flecha, ahí está Egipto. A mano derecha está el mapa de Egipto, de manera más clara y de manera más detallada. Pueden ver el río que parte en dos, prácticamente, Egipto, el río Nilo. Egipto limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con el mar Rojo e Israel, al sur con Sudán y al oeste con Libia. Con esta pequeña reseña histórica le doy entrada a mi exposición. La mañana de hoy, junto con mi compañera Esmelda, le estaré hablando sobre 2 subtemas solamente. El pueblo egipcio y su idioma es el subtema número 1. El número 2, religión e historia de Egipto. Muchas barreras parecían separar a Egipto de la tierra prometida. Este país, como ya le expliqué, estaba situado en otro continente, separado de Palestina por la rocosa península del Sinaí y los pantanos y lagunas situados en el Mediterráneo y en el Mar Rojo. Egipto era rico en cosechas, ganado y metales preciosos, mientras que Palestina podía ofrecer muy pocas cosas. En pocas palabras, era más pobre, menos próspero. Sin embargo,
uno de aquellos inexplicables giros de la historia hizo que Egipto y los israelitas se acercaran. El Antiguo Testamento se refiere a Egipto más de 550 veces. Sí, más de 550 veces. Aquí en pantalla le presento un versículo de los 500 y pico, como decimos en buen dominicano. Está en Isaías, capítulo 11, versículo 15, y dice así: y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto. Como pueden ver en pantalla, se lo subrayé. Agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Esto es una profecía que me imagino que todos nosotros conocemos sobre Egipto. Solo quería puntualizar sobre un versículo, como le hablé anteriormente, de que el Antiguo Testamento menciona a Egipto aproximadamente 550 veces. Y Isaías, capítulo 11, versículo 15, es uno de ellos. No se conoce el origen racial exacto de los egipcios, pero las estatuas y las pinturas en sus templos nos dan un cuadro detallado de su aspecto externo o de su físico, como decimos popularmente. La mayoría de los egipcios eran bastante bajos de estatura y de piel cobriza. Aquí quiero abrir mi primer paréntesis. ¿Qué es piel cobriza? Bueno, a mano izquierda debajo podemos ver una imagen de una mujer, más o menos así eran los egipcios, de ese color. La piel cobriza es una piel marrón o rojiza. Espero que la imagen pueda ayudarle en su imaginación para que puedan ver exactamente el color de los egipcios. Estos tenían el cabello lacio y castaño, que era típico de los pueblos de las costas del sur del Mediterráneo. Los negros del interior, que vivían en aguas arriba, no bajaron a mezclarse con los egipcios hasta alrededor del año 1500 antes de Cristo. Sin embargo, la mujer cusita la mujer cusita o de Cus o etíope de Etiopía, con la que se había casado Moisés, podría haber sido de raza negra. Aquí le tengo el globo terráqueo también, donde se puede ver el continente africano, donde se puede ver parte de Europa y parte de Asia. Pueden observar donde está el punto verde, eso ahí es Etiopía. No está tan cerca de Egipto, pero tampoco está tan lejos. Arriba pueden observar el mapa de Etiopía de color mamey, o sea, que la esposa con que se casó Moisés era de estas tierras. ¿Y cómo podemos nosotros saber esto? El libro de Números, el capítulo 12, versículo 1, nos da la respuesta. Y nos dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita o etíope, entre paréntesis, se le puede decir, con quien se había casado, pues se había casado, y vuelve y repite, con una mujer cusita. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Según la investigación y el libro con el cual estamos trabajando, Moisés se casó, valga la redundancia, con una mujer de estas tierras. El idioma egipcio tenía un origen cámito-semítico. Aquí abro mi segundo paréntesis. Cámito-semítico significa que es una lengua que pertenece al grupo de lenguas que se hablan en el sudoeste de Asia y el norte de África. Cámito significa supuestamente que proviene de Cam. Semitas o semíticos
supuestamente de la familia de Sem. ¿No les suenan esos nombres, compañeros? Sem, Cam. Esos son los hijos de Noé. Los egipcios utilizaban la escritura demótica, también utilizaban sus escritos clásicos llamados jeroglíficos, y por último usaron una forma que se podría decir simplificada de los jeroglíficos llamados escritura hierática. No voy a abundar mucho con respecto a estas tres escrituras, porque a principio de semestre nosotros hablamos un poco con respecto a esto. Desde los tiempos prehistóricos, los egipcios fueron un pueblo de navegación fluvial, y hacia el año 3000 antes de Cristo ya habían lanzado sus barcas al mar abierto. En el Mar Rojo, las embarcaciones egipcias dominaban el comercio, y a medida que Egipto expandía su comercio, se volvieron una nación próspera. Las cosechas de granos eran una de sus principales fuentes de economía. El clima de estas tierras era tan variable que ocasionaba una serie de enfermedades en el pueblo. Un ejemplo le puedo dar: los hombres del ejército de Napoleón sufrieron ampollas y fiebre mientras acamparon en el Bajo Egipto. Todavía hoy en día los visitantes modernos, turistas se puede decir, y arqueólogos, encuentran difícil adaptarse a este clima. ¿Pero por qué un clima tan difícil? La región costera tenía altas temperaturas, mucha humedad en el verano y lluvias en el invierno. Además, un viento ardiente en los meses de marzo a mayo que dejaba a la gente, se puede decir, muy fatigada e irritable. Ahora voy a pasar a mi última parte de exposición, la religión e historia. Cuando el sacerdote egipcio Manetón fue un historiador egipcio de expresión griega del año 305-285 a.C., cuando este señor escribió una historia de Egipto en griego, dividió la historia de los reyes en 30 períodos, que luego se ampliaron a 31, conocidos como las dinastías. Las dinastías fueron agrupadas en reino más adelante. Como pueden observar en pantalla, el reino antiguo, alrededor del 2800-2250 a.C., dinastía 3 al 4, reino medio, alrededor del 2000 al 1786 a.C., dinastía 11 y 12, y por último el reino nuevo, alrededor del 1575-1085 a.C., dinastía 18 al 20. Aquí quiero que pongamos un poco más de atención. Vuelvo y repito. Entre el reino antiguo, que es el primero, como pueden ver, y el medio, que es el segundo, y entre el reino medio, que es el segundo, y el nuevo, que es el tercero, hubieron épocas turbulentas, conocidas como los periodos intermedios 1 y 2. Hay un tercero, pero mi compañera Esmelda le estará hablando del tercero. Aquí lo podemos ver de manera más detallada en este pequeño cuadro: periodos de la historia egipcia. El primero, como pueden observar en pantalla, periodo dinástico temprano se llama, dinastía 1 al 2, del 3100 al 2800 a.C. Este periodo comprende las dos primeras dinastías y abarca desde el año 3100 al 2800 a.C. Esta dinastía inicia con la unificación de Egipto por el rey Menes, según Manetón. Recuerde que hace unos minutos atrás, le estaba explicando sobre Manetón. Entonces, Manetón fue el que escribió esta historia. Según Manetón, el rey Menes, que fue un faraón, o fue el primer faraón que unificó los territorios de Egipto. Egipto
estaba dividido en dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Este periodo dinástico temprano, está caracterizado por eso, por la unificación de los dos reinos por el rey Menes, según Manetón, el historiador. El número 2, como pueden ver en pantalla, es el reino antiguo, dinastía 3 a la 4. Este periodo antiguo va desde el año 2800 a 2250 antes de Cristo. Este periodo es conocido como la era de las pirámides. Durante esta época se construyeron las pirámides de Giza. Se la puso de fondo. Esas pirámides, las pirámides de Giza, fueron construidas en este periodo. También hay más construcciones, como por ejemplo cosas funerarias. Continuamos. En el tercer periodo llamado periodo intermedio. Recuerden que aquí detrás le dije que en el medio de esos tres, reino antiguo, medio y nuevo, hay dos periodos intermedios. Ahora vamos a pasar al primero de esos dos, llamado primer periodo intermedio, dinastía 7 a 9. El reino antiguo le siguió el primer periodo intermedio. Este estuvo caracterizado por la guerra civil en ese entonces en Egipto, revueltas sociales y el colapso del imperio egipcio, o sea, el colapso del imperio central. Ahora paso a lo que es el reino medio, que es el número 4, dinastía 9 al 12. El reino medio inició en el año 2000 a.C. al 1786 a.C. Este se caracterizó por Tebas como la capital de Egipto. Durante este reino, Egipto comenzó a tomar una conciencia, una especie de conciencia general, por así decirlo, e iniciaron intercambios comerciales con países, por ejemplo, como Creta, Siria, Palestina y otras tierras. Pasamos al número 5, segundo periodo intermedio, dinastía 3 al 17, 1786, 1575 a.C. En este periodo estuvo caracterizado por los Hicsos, que son una especie o era una especie de gobernantes extranjeros. Estos tomaron el control de Egipto e hicieron de Heliópolis la nueva capital. O sea, los Hicsos eran un pueblo de conquistadores y se dice que estos invadieron Egipto, o vinieron como del oriente e invadieron Egipto para convertirse en faraones. Y por último, que es el reino nuevo, dinastía 18 a 20, 1575, 1085 a.C. Esta dinastía inicia con la expulsión de los Hicsos. Se volvió a construir Tebas. Recuerden que Tebas fue la capital de Egipto en el reino medio. Entonces en el reino nuevo se expulsaron los Hicsos y con esta expulsión se volvió a construir Tebas como la nueva capital de Egipto. A mí me hubiese gustado continuar con la exposición, hablándole sobre lo que es el Valle de los Reyes, sobre quién fue Tutankamón, sobre los murales egipcios, sobre el libro de los muertos, pero por cuestiones de tiempo, como hay varios expositores, varios compañeros, me limité solamente hasta esta parte. Espero que mi exposición se haya entendido y que sea de bendición para el conocimiento de esta materia. Así le dejo con mi compañera Esmelda para que continúe con el tema. Muchas gracias. Seguimos con el periodo de la historia egipcia. El canal Nilo, mar Mediterráneo, el primer canal que uniera el mar Mediterráneo con el mar Rojo probablemente lo construyó el faraón Sesostri I, reino de 1980 a 1935 a.C.
el comercio de Egipto era monopolio de la realeza. El registro escrito más antiguo del canal Nilo está en la inscripción de una de las expediciones comerciales de Hatshepsut hacia el Pun en el sur, posiblemente Samaria. Esta Hatshepsut es la segunda mujer que gobernó, que fue faraón en Egipto, después de Atalía, que de forma parecida, como podemos ver en la Biblia, Atalía mató a todos sus nietos y Hatshepsut lentamente fue tomando el reino de parte de sus medios hermanos. Y en su tiempo hubo cierta prosperidad, pero al final a la gente de su familia o los próximos reyes trataron de borrar totalmente el nombre de ella, aunque no lo lograron del todo. Tras varios intentos de que funcionara nuevamente, primero Necao, por la importancia que ya hemos visto, según explicaba mi hermano, alrededor del 600 a.C., luego Darío de Persia y los reyes Ptolomeo lo hicieron navegable por medio de compuertas. Y Trajano, 98 después de Cristo hasta 117 después de Cristo, agregó un ramal al canal durante la ocupación romana de Egipto y luego cayó en desuso como había estado. Ramsés II eligió a Mernetat para que lo sucediera en el año 1232 a.C. El poder que los Ramsés habían tanto en este reinado como en los demás reyes de la dinastía 19. Mernetat lanzó despiadadas invasiones contra Palestina. Una inscripción hallada por los arqueólogos en una columna de piedra llamada Estela de Israel fue traducida donde Mernetat describe sus victorias en esa región. Llevé cautiva a Ascalón, a Gesé, Yanoán ha quedado como si no existiera. Israel quedó desierta y su simiente desapareció. Se supone que eso sucedió en la época de los jueces por la desorganización en que vivía Israel, como vemos en Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Como ya hemos visto antes, ahí se ve la degeneración en que cayó Israel y ese periodo tan triste de la historia de Israel. Aquí vemos una foto de Necao, que gobernó 609 hasta 594 a.C., fue el segundo faraón de la dinastía 26, llamada Salta por los lazos con los Sais, ciudad en el delta del Nilo. La larga época de dominación internacional de Asiria estaba por terminar y muchas ciudades importantes habían caído ya en poder de los caldeos o neobabilónicos y los medos, Azul y Nínive. Podemos ver a Hatshepsut, Mernetat, y los problemas que seguían a Mernetat lo hicieron abandonar las desparramadas tribus de Israel, dejándola a merced de los filisteos. El faraón Senac volvió a unir a las ciudades-estados egipcias alrededor del año 1200 a.C. Su hijo Ramsés III, 1198-1117 a.C., tuvo la victoria contra los filisteos
que desembarcaban en las costas mediterráneas de Egipto, pueblo del mal. Pero Ramsés III fue asesinado y su sucesor perdió lentamente el poder sobre el gobierno. Fue en este periodo que los sacerdotes de Amón ganaron prestigio. Tercer periodo intermedio. Alrededor del año 110 a.C., un general nubio llamado Pansy nombró uno de sus oficiales llamado Hirol como sumo sacerdote de Amón en Karnak. Este llegó rápidamente a ser jefe de ejército y usurpó el trono de Ramsés XI, 1085 a.C. Esto inició una nueva etapa en el gobierno de Egipto. Cada faraón nombraba a uno de sus hijos para que fuera sumo sacerdote de Amón como primer peldaño para subir al trono y así consolidar su autoridad, como lo hacía la familia real, que se atribuía el derecho de ser la familia de los sumos sacerdotes. Yo entiendo en esta parte, como todos sabemos, los idólatras que ellos eran y cómo ellos veían a sus dioses, que esa forma la utilizaron políticamente para poder llegar al trono por cómo ellos seguían a esos dioses. En esta época, David y Salomón estaban llevando a Israel a la cumbre cuando los sirvientes de Hadad de Edom, que había sido desalojado por Joab, lo llevaron a Egipto. Primera de Reyes 11, 14 al 19, siendo recibido por uno de los faraones, y Hadad se casó con la cuñada del faraón. Hadad más tarde regresó contra Salomón. Salomón, Primera de Reyes 11, 21 al 25. Egipto figuraba en los asuntos políticos de Israel. Los asuntos políticos de Israel. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Y en el 9:16, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Que de ahí vienen las desgracias de Salomón cuando hizo alianzas con esos reyes egipcios. Hubo una desintegración gradual del imperio egipcio y los príncipes de Nubia, con capital en Napata, se apropiaron de parte del territorio situado hacia el sur del país y afirmaban tener el favor de Amón. Este estado pretendía ser un modelo de teocracia y su rey guardián de la cultura y la tradición auténtica de Egipto. Tanto Egipto como Israel tenían un reino dividido en esta época, la cual era su similitud. En el siglo X a.C., los reyes de Libia fueron sometiendo a los débiles faraones de Tebas. Contrataban soldados de las regiones del delta del Nilo para mantener la paz en el Bajo Egipto. Uno de estos reyes libios fue Sesón, o el Sisac de la Biblia, el que saqueó el templo de Jerusalén en el año 5 de Roboam. Primera Reyes 14, 25 y 26. Adoptaron el culto tradicional de Amón-Ra,
aún así no pudieron resucitar el imperio egipcio que, como ya vimos, iba en decadencia. Alrededor del año 700 antes de Cristo, los príncipes nubio etíope descendieron por el Nilo y derrotaron a los reyes libios. Intentaron por los próximos 50 años unificar a Egipto. Uno de estos reyes, llamado en la Biblia Sera, atacó a Judá con un ejército poderoso, pero Asa lo derrotó totalmente. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 14:13. Cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. 2 de Reyes 17:14. Vemos el ataque de los asirios a Judá y la ayuda que pidió el rey Oseas de Judá al nuevo rey de Egipto no prosperó. Fueron capturados y marcharon a Egipto, derrocando la monarquía reinante en el año 670 a.C. Período tardío. Los asirios no pudieron mantener su poder sobre Egipto. 7 años más tarde, el príncipe Psammético de Sais los hizo retroceder hasta la península de Sinaí. Psammético unificó el Alto y Bajo Egipto y estableció la dinastía 26, haciendo que la cultura egipcia se restableciera hasta el año 663 a.C., cuando fueron conquistados por los persas. Estableció el culto a Amón-Ra, pero no pudo influir en los sacerdotes egipcios como antes, o sea, lo persa. La religión egipcia degeneró en una variedad de culto y a distintos animales. Los reyes de la dinastía 26 edificaron templos en honor de ciertos animales sagrados, tales como el cocodrilo y el gato, y se embalsamaban y se enterraban ceremoniosamente en cementerios, como si fueran personas. Necao sucedió a su padre Psammético I como faraón de Egipto. En el año 61 a.C. derrotó a Josías en Megiddo. 2 de Reyes 23:29 y el 30. Nabucodonosor destruyó el ejército egipcio en Carquemis, sobre el río Éufrates, en el año 605. Pero Necao escapó, capturó al nuevo rey de Judá y obligó a Judá a ser un estado intermediario entre Babilonia y Egipto. En el año 601, Nabucodonosor atacó a Judá. Egipto lo detuvo temporalmente. El faraón Apis instó a Joacim a resistir a los babilonios, pero Nabucodonosor logró capturar Jerusalén en el año 586 a.C. y llevarlos cautivos. Los judíos que aún quedaban en Jerusalén, temiendo que los babilonios con Gedalí al frente lo asesinaran, huyeron a Egipto. Entre ellos estaba el profeta Jeremías, como podemos ver en Jeremías 43 del 5 al 7. El rey Ciro de Persia conquistó el imperio babilónico en el año 539 a.C. y su sucesor Cambises tomó Egipto en el año 525 a.C. Los reyes títeres colocados por los persas
fingieron rendir culto al dios Amón, quienes en sí no le importaba la tradición mística de los dioses egipcios, y en cierto sentido así mismo lo veían los egipcios a ellos. Período Ptolemaico. Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 antes de Cristo. Murió 9 años después. La familia de los Ptolomeos se hizo cargo de Egipto y Palestina. Los Ptolomeos colocaron miembros de su familia en el trono de Tebas y trataron de recuperar la grandeza de la época dorada de Egipto. Por ejemplo, Ptolomeo Evergetes II instauró a Amenhotep I como dios en el año 140 a.C. A reverenciar a este faraón que había establecido el reino nuevo, Evergetes esperaba dar la imagen de un verdadero egipcio, pero los habitantes de Egipto solo le rendían una obediencia de labios. Tenía que depender de los ejércitos de Roma para protegerse de los ataques del imperio seleucida al norte de Palestina. El emperador romano capturó a Jerusalén en el año 63 después de Cristo y quebró el peligro de la amenaza seleucida, pero Egipto ya estaba tambaleante y al borde del colapso. Por último apareció Cleopatra, de la familia de los Ptolomeos, y trató de salvar la nación mediante sobornos y embuste o mentira. Trató de enamorar tanto a César Augusto como a Marco Antonio. Cuando la flota de César la derrotó en Accio en el año 30 después de Cristo, Cleopatra se suicidó desesperada. Desde ese momento en adelante, Egipto quedó sometida al escudo de la Roma imperial. Durante su breve ocupación del trono, los reyes helenísticos instauraron ciudades griegas sobre la costa mediterránea y enviaron griegos al país. Fue así como agregaron elementos foráneos al estilo de la vida de Egipto, especialmente a la región. Los egipcios fueron más receptivos al proceso de helenización que los judíos. Los sacerdotes dieron los nombres de sus equivalentes griegos a los dioses de Egipto. Horus se volvió Apolo, Thoth se convirtió en Hermes, Amón se llamó Zeus, Tat se convirtió en Hefesto, Hathor se convirtió en Afrodita, y así sucesivamente. Adoraban a sus gobernantes ptolomeicos y a sus esposas de manera similar a como antes adoraban a sus faraones. Los judíos que se dedicaron en Egipto durante el exilio babilónico desarrollaron comunidades florecientes. Los papiros en idioma arameo revelan que había una prominente colonia judía en Asuán, en la isla de Elefantina. Este grupo no vivía en total conformidad con la ley de Moisés y finalmente abolió los sacrificios de animales. Se fueron olvidando con la sincretización de ambas culturas, pues se fueron olvidando de la suya hasta finalmente la ley mosaica quedar totalmente en el olvido para ellos. La comunidad fue destruida poco después del año 404 después de Cristo. Otras colonias judías lo pasaron mejor y bajo el reinado de los Ptolomeos adquirieron estado
legal. La carta de Aristea afirma que Ptolomeo I sacó a más de 100,000 judíos de Palestina y los usó como mercenarios en las fuerzas armadas de Egipto. Estos judíos continuaron adorando a Dios, pero lograron adaptarse al estilo de vida greco-romano, una sincretización con la cultura que tenían al frente. Otra parte que yo vi importante era la sabiduría hebrea versus la sabiduría egipcia. Los sabios hebreos que escribieron libros del Antiguo Testamento como Proverbio, Eclesiastés, Job y algunos de los Salmos pueden haber recibido la influencia de sabios egipcios que escribían literatura parecida. No obstante, la literatura sapiensal hebrea tiene una diferencia básica con la sabiduría de otra cultura. La sabiduría hebrea se centra en el Dios Todopoderoso. Decía que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbio 1:7. Esta sabiduría podía guiar al individuo en su vida cotidiana. La sabiduría de Dios, tal como se refleja en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, les daba a los judíos una moralidad básica y un sentido común que les dictaba la conducta individual correcta para muchas circunstancias. La sabiduría egipcia también intentaba sentar las reglas de una conducta apropiada para la vida cotidiana, pero como ya sabemos por dónde ellos andaban. Para el egipcio, sin embargo, la sabiduría se centraba en el individuo, se basaba en estudiar y poner por escrito la sabiduría de los sabios y en disciplinarse con unos mismos para aceptar la vida con sus muchas paradojas. Los estudios egipcios produjeron una complicada forma de sabiduría poética. Una forma popular aparece en las instrucciones o acumulaciones de refranes prácticos. Muchos estudiosos de la Biblia admiten que las instrucciones de Amenemhotep muestran un gran parecido al libro de los Proverbios. Amenemhotep divide sus instrucciones en 30 partes, estructura similar a los 30 dichos sabios de Proverbio 22:17 a 24:22. Ambos libros muestran preocupación por la defensa de los desvalidos. Invitan a dar un trato justo a las viudas y a los huérfanos e insisten en el valor del conocimiento. Amenemhotep aconseja: no te apoyes en la balanza ni falsifique las pesas. Proverbio 20:23 aconseja: abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. La filosofía egipcia de la vida era esta: mejor es la pobreza en la mano del Dios con minúscula que riqueza en un granero. Mejor es el pan cuando el corazón está contento que las riquezas con infortunio. Es similar a Proverbio 15:16-17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y así hay otros ejemplos. El estudio de estos antiguos documentos ha arrojado luz sobre nuestra comprensión del Antiguo Testamento, pero todavía existe un debate bastante fuerte acerca de cuál es la relación entre la sabiduría hebrea y la egipcia. Quizá la hebrea haya influido en el desarrollo de la cultura circunvecinas y lo que vemos en Egipto sea en realidad un reflejo de la obra hebrea. O sea que quién tomó de quién no es tan claro.
Filón de Alejandría era un filósofo judío que adoptó las ideas del estoicismo y el platonismo de los griegos. Como ya sabemos, los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Aquí tenemos un cuadro por periodo, fechas y acontecimientos. Periodo dinástico temprano, dinastía 1 y 2, 3100 a 2800 a.C., reino antiguo, dinastía 3 a 6, 2800 a 2250 a.C., y el primer periodo intermedio, como hablaba el hermano, 2250 a 2000 a.C., Abraham va a Egipto. Reino medio, dinastía 9 a 12, 2000 a 1786 a.C., José y Jacob llegan a Egipto. Segundo periodo intermedio, dinastía 13 a dinastía 17, 1786-1575 a.C., Reino Nuevo, dinastía 13 a dinastía 20, 1575 a 1085 a.C., el Éxodo, 1446 a.C. Tercer periodo intermedio, dinastía 21 a 25, 1085-663 a.C., Sisac saquea el templo, 927 a.C., y el periodo tardío, dinastía 26 a 31, 663, 332 a.C., el exilio, 586 a.C., los refugiados huyen a Egipto, que entre ellos estaba Jeremías. Periodo tolemaico, 332, 30 a.C., ya ahí vemos cómo ya se está acercando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la época romana, 30 a.C. a 395 después de Cristo, María y José escapan a Egipto, 4 a.C. Y hasta aquí es mi parte. Muy bien, Esmeralda, excelente exposición. Y también Ángel David. ¿Tienen alguna pregunta para los expositores sobre los egipcios? Estamos hablando acerca de la cultura egipcia, sus orígenes, especialmente la historia y también la parte religiosa que nos compete mucho a nosotros, ya que hemos estudiado todo el Antiguo Testamento y vemos que el pueblo egipcio aparece dentro de la historia de Israel en muchos acontecimientos de este pueblo. Y por eso la relevancia de estudiar el antiguo Egipto, el mundo antiguo. Muy bien, excelente. Vamos a darle participación entonces a José Antonio. Escucha, profesor. Sí, le escuchamos, José Antonio. Okay, sí, gracias. Muchas gracias, profesor. En lo particular, bueno, a mí me gustó mucho la exposición, tanto de Ángel como de Esmeralda. Pienso que mientras más sintetizada está la exposición, no fue tan larga. A uno como que se le, por lo regular, bueno, a mí en lo particular, bueno, me gusta más así, porque pienso que se me queda más el tema. Cuando la exposición es muy larga, a veces ya lo que se dijo en el principio, a veces si uno no lleva muchas anotaciones, a veces como que ya se le pierde el hilo. Y que ellos sintetizaron muy bien y redujeron muy bien el tema. Y lo que hablaba Ángel sobre el río Nilo me pareció muy impresionante, porque, bueno, por lo general se cree que es el río más largo del mundo y que fluye de norte a sur y que desemboca en el mar Mediterráneo, que es un
río que da fertilidad a todo lo que queda alrededor, que su anchura es de unos 2.8 kilómetros y drena una cuenca cerca de 3.4 millones de kilómetros cuadrados, lo que corresponde a un 10.3% de la superficie terrestre. Es decir que es un río muy caudaloso y todavía existe y bueno, es uno de los más nombrados y afamados del mundo. Así que muchas gracias y en lo particular a mí me gustó la exposición porque simplificaron los temas y los redujeron muy bien. Gracias. Muy bien, José Antonio. Yo tengo una pregunta para los expositores y es, ¿cuál es la valoración sobre el tema que ustedes acaban de exponer, de haber estudiado de manera resumida o sintetizada la mayoría de dinastías que pasaron por el antiguo Egipto desde el año 3100 antes de Cristo hasta el primer milenio antes de la era cristiana? ¿Cómo ustedes valoran este periodo donde hubo diferentes transiciones también en el aspecto político como en el aspecto religioso, y también las diferentes asignaciones de diferentes dioses cada vez que subía una nueva dinastía o un nuevo faraón, tanto en el Alto Egipto como en el Bajo Egipto? ¿Cuál es la valoración de ustedes de este estudio que ustedes han realizado, esta investigación? Profe, para mí es la relación que tuvo Egipto con la Biblia, con los recuentos bíblicos. Como lo pudimos ver con Salomón. Salomón fue el que interactuó directamente, más directamente con ellos, ya que se casó, tuvo alianza de matrimonio, y lo vemos en diferentes partes de la Biblia, cómo se entremezclan y guerras entre ellos. Lo dejo con el hermano. Bien, algo que me llamó la atención con respecto a la cronología, pero yo también investigué sobre otra cronología, sobre Velikovsky-Corbin, y me llama la atención que este autor, el último que mencioné, nos dice que cuando José llegó a Egipto, no eran los egipcios puros que estaban gobernando, sino los Ixus. Por eso, los Ixus, como hablé en mi exposición, eran extranjeros que venían del oriente, conquistadores. Y el profesor me corregirá si estoy equivocado. Pero según mi investigación, los Ixus, cuando José llegó a Egipto, eran que estaban gobernando Egipto, valga la redundancia. Y por eso, aparte de la gracia de Dios sobre José, los Ixus le dieron oportunidad a José para ser segundo al mando como administrador o funcionario. Y eso es algo de la dinastía, con respecto a su pregunta, que me llamó la atención. Yo no conocía esa parte, yo no sabía quién eran los Ixus, que eran conquistadores. Y nada, eso es lo que tengo que decir. También me llamó la atención cómo estas personas momificaban a los animales, principalmente a los gatos y a los cocodrilos. Ellos como que veneraban estos tipos de animales, y hoy en día se han encontrado momias de gatos, algo que, aunque cause risa, es así. Es una historia muy linda, cómo los faraones también se fueron debilitando al final ya de las dinastías. Comenzaron muy fuerte, en un país muy próspero, con oro, con metales preciosos, pero con el pasar de los siglos, años, fueron debilitándose. Y cómo ellos oprimieron al pueblo de Israel. Eso es lo que tengo que decir, profesor. Respecto a esa parte que usted cita, es poco probable que hayan sido los Ixos que estuviesen gobernando a Egipto en el tiempo en que José fue vendido. Los últimos libros e investigaciones que se han hecho
todos se redirigen a que los Hicsos vivieron en el siglo XVII antes de Cristo. Es decir, por el año 1650 se adueñaron de Egipto, parte de Egipto, y establecieron una dinastía que duró 100 años, hasta el 1550 antes de Cristo. Entonces, el periodo en que José llega a Egipto es precisamente en el siglo XIX antes de Cristo, es decir, por el año 1800. Entonces los Hicsos, según la historia, se establecen en Egipto es en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, por el año 1650. Entonces, esa teoría es poco probable de que haya sido así. No estaban gobernando a Egipto. De hecho, usted lee la mayoría de libros de historia que tienen que ver con este periodo y citan a los egipcios a mediados del siglo XVII y siglo XVI antes de Cristo, un periodo de 100 años, hasta que fueron expulsados de Egipto, que evidentemente, como usted planteaba en la exposición, fueron extranjeros. Quiero dedicar estos 5 minutos para darle una síntesis breve de algunos puntos importantes para darle paso a Justiniano. Usted decía, Ángel, que los egipcios eran bajos de estatura. Eso puede ser corroborado a través de las inscripciones y los grabados que han llegado hasta nosotros, y que también eran de piel cobriza, como usted explicaba, tenían el cabello lacio, castaño. Los egipcios no eran muy hermosos, que digamos, eran más o menos como los hindúes, como la India, los habitantes de la India actualmente, una piel similar a ellos, pequeño de estatura, generalmente tenían el rostro, diría, redondo, y no eran muy atractivos, a pesar de que en algunas imágenes e inscripciones pues se ven muy atractivos, y en las películas recientes que han filmado acerca de los egipcios. Usted también planteaba que el idioma tenía un origen camito-semítico, descendientes de Cam y de Sem, dos hijos de Noé. Y como usted citaba, hemos hablado mucho acerca de los idiomas antiguos, del origen, y hablamos mucho acerca de los idiomas semíticos desarrollados en Palestina, o más bien en la tierra de Canaán. Entonces, una de las características de estas lenguas que se desarrolló en el norte de África, por eso algunos escritores dicen que los descendientes de Cam se establecieron en lo que es el continente africano, es decir, la mayoría de raza negra estuvieron desarrollándose ahí, y también utilizaron este tipo de lenguas provenientes de Cam. También el territorio egipto cubría lo que era la saliente noroeste de África, es decir, actualmente lo que es el norte de África. Usted lo presentaba en un mapa, y que también limita el territorio de Egipto con el desierto del Sahara. Los egipcios también podríamos decir que llamaban a la tierra fértil de este valle Tierra Negra, y al desierto circundante lo llamaban entonces Tierra Roja. Estos eran unos términos que ellos utilizaban. José Antonio también citó lo que fue la longitud de lo que es el río Nilo, aproximadamente unos 30 kilómetros, según plantea el escritor. En la ciudad, por ejemplo, de Heliópolis, el río Nilo se dividía en los brazos llamados Rosetta, que ya los que han tomado arqueología bíblica o están tomando arqueología bíblica, allí fue que se encontró la famosa piedra Rosetta, que da inicio a las investigaciones por descifrar el idioma jeroglífico registrado en la mayoría de inscripciones antiguas.
que fue posteriormente descifrado después de muchas investigaciones por un experto, que más adelante se lo voy a citar el nombre. En cuanto al Nilo, el Nilo era la ruta comercial más transitada de Egipto, debido al mismo comercio y que a la vez el mismo río también servía para el cultivo, la agricultura en Egipto. Egipto se considera una de las civilizaciones fluviales del mundo antiguo, añadida también lo que es Mesopotamia, la India, China, que fueron grandes civilizaciones y que se denominaban civilizaciones fluviales, porque estaban establecidas a las orillas de los ríos. También los egipcios fueron un pueblo de navegación fluvial. Por el año 3000 antes de Cristo ya habían lanzado sus barcas a lo que es el mar abierto. Y a medida también que expandían su comercio y se volvían una nación próspera, tuvo que desarrollar mejores técnicas agrícolas. Las cosechas y granos y las fibras textiles eran los principales fuentes de su economía. Es decir, en esto era que se basaba. Y Egipto tenía una gran ventaja, que era el río Nilo. Y ese mismo río Nilo servía también para el comercio. Y Egipto fue haciéndose próspero, por eso posteriormente se adueña de lo que es la tierra de Canaán, donde establecen una ruta comercial que también se enfrentarían con diferentes potencias emergentes que surgieron, como los hititas y también los mitanis, que ya esa parte ustedes lo verán en la asignatura Arqueología Bíblica. También el clima de esta región de Egipto era variado y ocasionaba también en ocasiones una serie de enfermedades al pueblo egipto. Ustedes saben que en el Medio Oriente, lo que es también el norte de África, se levantan tormentas de arena y también el clima, que es bien caluroso, y todo esto genera diferentes enfermedades y a los egipcios también le ocasionaba. Bien, también Ángel hablaba acerca de Manetón y hablaba acerca de las 30 dinastías que él planteó en su historia acerca de los egipcios. Hay otras partes importantes que tienen que ver con el reino, pero no tenemos tiempo para señalar algunos puntos importantes para poder darle a Justiniano el tiempo suficiente para que pueda exponer el siguiente tema. Trataremos de hacer una retroalimentación de esta parte que es tan importante y que estará incluida en el examen. Entonces es necesario sintetizar algunos puntos importantes de esta primera parte. Justiniano, vamos a dejarlo a usted para que pueda concluir con el tema.